Yo les voy a hablar sobre qué es la expresión oral y los elementos fundamentales para un discurso eficaz. Y en primera, una expresión oral, es conocido, se denomina a toda la comunicación que se realiza por medio de la palabra y es una de las primeras formas de expresión en el hombre, ya sea desde la historia de la humanidad o desde la historia propia de cada persona. Ahora les voy a dar los elementos para obtener un discurso eficaz. Y en primera, un discurso eficaz es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos. Estos tienen el fin de emocionar, informar o persuadir a un público. Y por lo tanto, un discurso es una serie de pensamientos ligados entre sí y se apoyan unos a otros. Y los elementos principales para obtener un discurso eficaz son 6, los cuales son, en primera, estar preparado. El segundo es hablar de sí mismo. El tercero es mantenerse relajado. El cuarto es usar el humor natural. El quinto, planificar el cuerpo y la exposición de las manos. También es bueno utilizar las manos para obtener como un lenguaje no verbal. Y por último, hay que prestar atención a todos los detalles. Introducción, parte primera que sirve para introducir o preparar el desarrollo de algo. Desarrollo es un proceso mediante el cual puedes desarrollar ideas y conocimientos. Conclusión es una proposición al final de un argumento. Yo les voy a hablar de 7 pasos que les servirán para la preparación de su discurso oral. Especifica claramente tu objetivo. Es importante que definas exactamente lo que quieres lograr con este trabajo. Ponle un título interesante. Pregúntate qué palabra, frase u oración comunicará la idea de manera más fácil y despertará curiosidad por tu discurso. Prepara la conclusión. ¿Cómo terminará mi discurso? Si quieres convencer al público, asegúrate de dejar una frase o reflexión que impacte a la audiencia. Ordena tus ideas lógicamente. Puedes empezar por el problema, causa, desventajas, efectos y solución. Prepara la introducción. El orden de las ideas que definiste en el cuarto paso es exactamente el mismo que te servirá para dar un anticipo de lo que dirás. Pregúntate, ¿cuáles serán mis primeras palabras? Y prepara un saludo. Ensáyalo hasta asimilarlo. Ensaya el discurso hasta que te sientas cómodo exponiéndolo y hazlo las veces que sean necesarias. Redáctalo. Escríbelo de manera estructurada para que te sea fácil de entender y calcula el tiempo que durará el discurso. Número 1. Los tecnicismos, los cuales son palabras o modismos de un lenguaje propio de diferentes profesiones y técnicas. A continuación te muestro algunos de los ejemplos de tecnicismos de los médicos. En el primer ejemplo podemos observar que si te rompes un hueso cualquiera lo entenderá, pero el doctor dirá que tienes una fractura ósea. Entonces él ya emplea sus tecnicismos médicos y muchas personas no lo entienden por falta de conocimiento de esa profesión. Número 2. Teoricismos. Estos se refieren a creer y afirmar teorías, citando a expertos y utilizándolos como soportes intelectuales. A continuación te muestro algunos de los ejemplos de teoricismos. En el primer ejemplo podemos observar que citan a Charles Darwin, un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica, la cual están afirmando. Pues yo les voy a hablar de lo que es los excesos de la comunicación oral y más en específico de la verborrea y el verbalismo, así que vamos a ver qué son. Para comenzar con el reportaje, empezaremos por definir lo que es la verborrea. Podemos definir la verborrea como una alteración cuantitativa del flujo del lenguaje que se caracteriza por la alteración y la prolijidad del discurso y la dificultad para ser interrumpido.
En pocas palabras, las personas que poseen la verborrea hablan mucho sin parar y sin dejar que la otra persona les conteste. En segundo lugar tenemos el verbalismo. La definición de verbalismo se puede decir que es la aplicación inadecuada de palabras, poniendo palabras por encima del razonamiento y por encima de la realidad de los casos. Esto quiere decir que básicamente es adornar las oraciones con palabras bonitas, pero que al final no quiera decir nada o carezcan de total sentido. Bueno, pues esto es un poquito así a grosso modo lo que es la verborrea y el verbalismo, y con esto sería todo. Gracias. Yo voy a hablar acerca de los aspectos a evaluar de la presentación de un discurso oral. Un buen discurso debería satisfacer las necesidades del público, que se dividen en 3 partes: la impresión general, el contenido y la puesta en escena. La impresión general sobre un discurso es un pilar muy importante para la evaluación de este, y aquí hay 3 puntos muy importantes a evaluar. Debemos de saber si el mensaje quedó claro, si el objetivo fue conseguido y si la reacción del público fue favorable o desfavorable. En el contenido de discurso se estructura por la introducción, el cuerpo y el lenguaje verbal, para determinar si la información presentada en el discurso despertó el interés del público y fue bien explicado. Para la puesta en escena del discurso debe de tomar en cuenta cosas como la voz, el lenguaje corporal, el contacto visual, el movimiento y uso del escenario y las ayudas visuales, que dan a conocer la preparación y el dominio del tema. La seguridad mostrada es fundamental para el convencimiento del público.